Bienvenidos a todos al canal del Rosario de las 11. Hoy tenemos aquí con nosotros a Israel Remuñán, que es el director del podcast de Benedicto XVI, El Papa de la Tormenta. Aparte es periodista de COPE y bueno, hoy lo tenemos aquí porque además viene muy al caso, ¿no? Por la reciente noticia del fallecimiento del Papa emérito. Ahora pues está de plena actualidad, pero bueno, va a venir a contarnos un poquito cómo surgió, ¿no? este podcast. Hola Ismael, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Bueno, lo primero de todo que quería preguntarte es precisamente el título, ¿no? De este podcast. ¿Por qué habéis elegido, aunque yo ya deduzco por qué, ¿no? Pero el título del Papa de la Tormenta. Cuéntanos un poco el sentido simbólico de este título y el por qué, ¿no? Bueno, el Papa de la Tormenta es principalmente por la tormenta de Cuatro Vientos. Seguro que la recordáis en la JMJ de Madrid, esa tormenta brutal en el año 2011, con la lluvia, el viento, los truenos, los rayos, esa caída de esa torre de electricidad, que estuvo a punto de suspender también la JMJ. Seguro que recuerdas la imagen del Papa tapado con los paraguas así para todos los lados, porque el viento ya no solo caía de arriba, sino hacia todos los lados, ¿no? Y cómo el Papa se mantuvo aguantando y soportando la tormenta y se centró únicamente y pidió que todo el mundo se centrase en lo más importante, que era la adoración al Santísimo. Y todos los jóvenes estaban en silencio, de rodillas en el barro, acompañando al Papa, él sin dejarlos solos a ellos y ellos sin dejarle a él, ¿no? Esa tormenta de Cuatro Vientos es la que da el nombre al podcast, pero luego también otras tormentas que ha tenido a lo largo de su vida. Ha sido un papa en la que la respuesta que ha tenido siempre ante estas dificultades ha sido la misma, pues aguantarlas pacientemente y dar una respuesta valiente en la que al final, pues las cosas salían bien. El Señor aparecía y las cosas salían bien. Y así como la tormenta de Cuatro Vientos fue providencial, nos decían algunos invitados de los que hemos podido entrevistar en el podcast, porque se quedó una imagen para la historia y todos los jóvenes se centraron en el Santísimo, en otras tormentas de su vida, al final también han sido providenciales. Por ejemplo, me viene a la cabeza el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que le obliga a él a paralizar su sueño de ser sacerdote cuando era un adolescente y le obligan a meterse en las juventudes hitlerianas, él se pasa toda la guerra sin pegar ni un tiro, atendiendo en un telefonillo, atendiendo el teléfono, y luego en cuanto puede se va al seminario. Y él tiene un enfrentamiento, luego si quieres te hablo de él, con un oficial nazi diciendo cuál era su vocación de verdad, ¿no? Ahí tenemos la respuesta valiente a esa tormenta. Luego, más tormentas que ha habido, la lucha contra los abusos sexuales en el seno de la iglesia, donde él dio siempre una respuesta valiente y contundente. Y fue el primero uno de los primeros que mira el problema a los ojos y dice, esto hay que atajarlo y hay que responder de forma contundente. Y luego otras muchas más tormentas, el discurso de Ratisbona, que se malinterpretan sus palabras, no es que se malinterpreten, se recortan y se manipulan de manera que parece que es él quien lanza un ataque a Mahoma y no es así, sino que era todo lo contrario, ¿no? Y bueno, esas son un poco las tormentas y por eso es el Papa de la Tormenta, pero sobre todo por la de Cuatro Vientos. Qué bueno. Además, en los capítulos, además, cada capítulo tiene un título muy, muy sugerente, ¿no? En el primero es el anuncio del periódico, ¿no? Que tiene también, hace referencia a una anécdota, ¿no? En la infancia, en este caso los padres, ¿no? Los padres Sí. de Ratzinger. Y en este capítulo también se da respuesta a cómo le influyó a Benedicto el estallido de la guerra y cómo de alguna manera se le ha ido preparando, ¿no? Precisamente el Señor le fue preparando para esa respuesta que tuvo, ¿no? Cuéntanos un poco este capítulo, siempre sin desgranar demasiado, porque lo que queremos es que la gente los escuche, por supuesto. Claro, el anuncio del periódico es porque sus padres, eso sí que lo puedo contar. Luego ya el resto del capítulo, que la gente lo escuche sería genial. El anuncio del periódico es porque sus padres se conocieron por un anuncio de periódico. El padre era la segunda vez que publicaba en el periódico un intento para encontrar a una mujer cristiana y poder casarse con ella. Entonces el anuncio era algo así como modesto funcionario católico busca una mujer católica también que quiera casarse, que sepa coser, que le guste cocinar, ¿no? Era un anuncio como bueno, para probar suerte, porque tenía ya mayor. Entonces, la primera vez no tuvo suerte y la segunda lo encontró. Y a Ratzinger
el nacimiento de Ratzinger ya es un milagro, porque estamos hablando del año 1927 y estamos hablando de que sus padres tenían más de 40 años. O sea que era en aquel momento, pues, tener un niño también siendo de más de 40 años podía complicarse en cualquier momento. Y era el tercero de tres hermanos. Y nace un sábado santo y lo primero que hace su padre es llevarlo corriendo a la iglesia recién nacido y ofrecerlo. Y entra en medio de los oficios, abre la puerta de la iglesia y presenta a su hijo, ¿no? No me digas que no parece algo milagroso, algo como una imagen para la historia de un niño que luego acaba siendo papa. Y luego, en ese capítulo, básicamente, lo que intentamos explicar es si la guerra pudo forjar de alguna forma su personalidad para luego tomar una decisión como fue la renuncia. Es decir, una decisión que cambia la historia. En 600 años ningún papa había renunciado en los últimos 600 años. Entonces, y él la toma prácticamente solo. Él toma la decisión sin consultárselo prácticamente a nadie. Eso primero habla de una conexión con Dios fuera de lo normal, porque si no, no podrías tomar una decisión así tú solo. Y segundo, de una personalidad muy marcada. Entonces vamos a sus orígenes, vamos a la guerra y nos preguntamos si Ratzinger de niño ya era valiente. Y la respuesta es que sí, porque él tiene una decisión súper valiente un día por la noche en un militar Dienst que se llama, que era donde él estaba ahí, pues durmiendo con otros chavales que estaban, que les habían obligado a meterse ahí en las juventudes, y le despierta un oficial nazi por la noche. Los despierta a todos buscando voluntarios para las SS. Entonces le ponen a Ratzinger delante de todo el mundo, al joven Ratzinger, y le dicen enclenque, porque él tenía una apariencia muy frágil, ¿no? Como la que ha tenido toda su vida, delgadito. Y dicen, ¿tú qué quieres ser de mayor? O bueno, ¿qué quieres ser ahora, ¿no? Cuando termine la guerra o ahora. Y todos los niños, pues unos respondían de las SS, otros respondían capitán, general. Y él decía, yo párroco de pueblo, le dijo al oficial nazi. Y le empezaron a insultar, se empezaron a meter con él. Pero esa respuesta sirvió para que muchos otros chicos que estaban allí con él, pues que igual tenían una vocación similar, se confirmasen en esa vocación o también respondiesen de forma valiente. Entonces, bueno, ese es el único detalle que te doy de este capítulo, que Sí. lo que hace es entrar en su infancia y ver qué raíces de su infancia pueden haber, o la influencia de sus padres, cómo pudo haber respondido a la renuncia que vino tantos años después, ¿no? Y hablamos con Giovanna Chirri. Giovanna Chirri es la periodista de la agencia ANSA, la agencia pública italiana, que dio la noticia en exclusiva. Ese día cuando Benedicto renuncia, solo hay 5 periodistas en la sala estampa y una es Giovanna Chirri. Y porque ella sabía latín de la escuela, supo descifrar que dos palabras que dijo Benedicto XVI ese día, que fue ingravescente aetate, ella supo que eso era lo que se utilizaba para la dimisión de cardenales y obispos. Entonces enlazó y lanza un flash y ella nos cuenta pues cómo vivió ese momento, que le temblaban las piernas. Bueno, yo creo que vale la pena escucharla. Es muy interesante, yo me acuerdo de ese momento lo escucho yo también y es muy interesante el documento sonoro, porque es que está muy bien relatado a nivel, obviamente, de sonido, está muy bien. Y además es que ya Benedicto, por lo que cuenta, ya desde pequeño se reafirma mucho en la fe, ¿no? Como que tiene esa valentía de dar un paso firme que luego veremos a lo largo de su vida, ¿no? Con tantos sucesos eh, que realmente importantes, ¿no? Para la Iglesia, cómo él se posiciona y cómo él asume como propio y es valiente, ¿no? A la hora de... Y ya lo demuestra desde pequeño. Eso también me parece muy interesante, ¿no? Sí, Eh, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La fe se la transmiten sus padres y él reacciona valiente a, como digo, a muchas dificultades que ha tenido en su vida. Pero también una anécdota es que cuando él está en el seminario, él y su hermano eran seminaristas y por la calle les insultaban, les pitaban desde las ventanas, les silbaban. O sea, que no era fácil tomar la decisión de ser sacerdote en ese momento, eh, aunque todos sabemos que la zona de Baviera, de la Baviera alemana, es una zona más católica, ¿no? Pero lo pasó mal y él decidió siempre seguir hacia adelante y ya luego también fue un hombre, quizás todos los que hablábamos con él, porque yo he redescubierto su figura a través del podcast, ¿eh? Yo no soy un experto de Ratzinger ni de Benedicto XVI, solo que en este podcast en el que hemos hablado con 30 personas, 30 entrevistas de gente que o que eran amigos de él o que le conocieron o que lo estudiaron, ¿no? Su biógrafo, amigos como el cardenal Rouco Varela, vaticanistas, o sea, gente que vivió muy cerca de él,
pues lo he redescubierto. Y yo he de decir que tenía una imagen de Ratzinger o de Benedicto XVI un poco lejana, ¿no? Como de una persona, bueno, un intelectual, un papa de transición entre dos papados gigantes como son el de Juan Pablo II y el del Papa Francisco, y me he dado cuenta de que estaba equivocado, de que es un gigante de la historia de la Iglesia y que tiene, bueno, muchísimo que ofrecer, ¿no? Y yo pues me quedé alucinado, después también con la investigación, con la documentación de la cadena COPE, que si hay una cadena de radio que tiene sonidos de la historia de los papas, es la cadena COPE, y entonces aprendiendo mucho, lo he redescubierto yo también. Y Bueno, siempre respondió de forma valiente y es un poco de lo que intenta hablar el podcast. qué bueno. Y ya en el segundo capítulo, ya ahí sí que ya se empieza a contar, ¿no? Cómo ascendió, ¿no? De manera precoz, ¿no? En toda esa formación que tuvo y cómo a través de... Fue clave también un discurso que dio, ¿no? Un discurso muy importante que dio, más que dio, que escribió. Cuéntanos un poquito de este capítulo en el que además también surge la figura de la amistad que tuvo con San Juan Pablo II, ¿no? Sí, el segundo capítulo habla del ascenso meteórico, ¿no? Él queriendo pasar desapercibido, queriendo ser simplemente un profesor de teología, que era su sueño, y sacerdote, por supuesto, la vida le va colocando en el foco, le va colocando en primer plano, pues por una mente maravillosa. Era un privilegiado, tenía todo en la cabeza, ¿no? Era un chico capaz de destacar, de impresionar por su forma de exponer los argumentos, de hablar de la teología y algo que la gente se le olvida a veces, ¿no? Incluido yo, que no tenía ni idea, ¿no? Es su papel fundamental en el Concilio Vaticano II. Mira, este capítulo habla sobre su amistad y su papel como mano derecha de Juan Pablo II y su ascenso. Pero yo solamente, para no desgranar el capítulo, me voy a detener en un discurso. El que pronuncia, bueno, el que le escribe al cardenal Joseph Frings, que era un cardenal alemán ya mayor, también aparece bastante frágil como él, le escribe un discurso para un encuentro que tenía en el Concilio Vaticano II con Juan XXIII, que tenía que leer delante de San Juan XXIII. Ratzinger, siendo muy joven, le escribe este discurso al cardenal Frins y se leen varias cosas ese día. Y luego San Juan XXIII se acerca al cardenal Frins y le dice que le ha impresionado muchísimo su discurso. Se queda completamente impactado de esas palabras que pronuncia el cardenal Frins. Entonces, el cardenal Frins piensa, ahí va, este discurso que me ha escrito este chico joven, este joven teólogo, Ratzinger, Joseph Ratzinger, ha impresionado al Papa Juan XXIII, que es quien está montando todo esto del Concilio Vaticano II. Entonces se lo lleva, decide llevarse al joven Ratzinger al Concilio Vaticano II como perito, como asesor. Entonces, allí está, en el Concilio Vaticano II, y esto es muy fuerte, a principios de los años 60, Joseph Ratzinger y su teología marcando de alguna forma el camino que iba a seguir la Iglesia. Qué bueno. Y también resaltar de él que a pesar de esa intelectualidad, ¿no? Su humildad, ¿no? Humildad y sencillez, ¿no? Que desde la prensa que nos ha transmitido, ¿no? A pesar del gran intelectual que es, pues bueno, eso también se cuenta por cómo actúa, por cómo se relata en la historia que contáis, cómo se relata también esas características de su personalidad, ¿no? También. Sí, o sea, él es una persona, mira, otra anécdota. Durante su etapa como cardenal, que era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, la mano derecha de San Juan Pablo II, de hecho eran amigos, comían una vez por semana juntos y Juan Pablo II, en el último libro que escribe, se refiere, solo hay una persona viva a la que se refiere como amiga y es a Joseph Ratzinger. Pues se refiere directamente, evidentemente tenía muchos más amigos, pero se refiere a él como amigo. Y eso yo creo que es la lectura es porque se fiaba plenamente de él. Es decir, podía hablar de Ratzinger como amigo y porque se fiaba, vamos, a ciegas de las opiniones de Ratzinger, del criterio de Ratzinger y de hecho se sabe que en la última etapa de Juan Pablo II, grandes discursos de San Juan Pablo II, y detrás de ellos estaba la pluma de Joseph Ratzinger. Por ejemplo, el gran perdón del jubileo del año 2000, en el que San Juan Pablo II empieza a decir perdón por esto, perdón por lo otro, y lo dice hasta en 8 o 10 ocasiones. Eso, vamos, es casi seguro que al menos detrás de ello o asesorándole estaba Joseph Ratzinger. Y luego, una anécdota es las imágenes que cogían los periódicos habitualmente del cardenal Ratzinger. Eran imágenes en las que
pues salía pues mal, salía enfadado, con caras raras. ¿Por qué? Porque interesaba vender esa imagen de que era el Rottweiler de Dios, ¿no? O el Panzer Cardinal, y se le atacó mucho por eso. Como que Juan Pablo II igual era el bueno y él era el malo, el poli malo. Y luego se ha visto que eran un tándem que era perfecto, ¿no? No eran ni el bueno ni el malo, eran un tándem perfecto. Y a él se le ha atacado mucho, incluso en las horas previas al cónclave, ¿no? Todo ese día del cónclave, todo el mundo desayuna con la mitad de la prensa en contra de Joseph Ratzinger. Sí, y esas renuncias que él tuvo, pues también son símbolo, ¿no? De esa humildad. Quiero decir que no. Sí, él no le interesaba, él no le interesaba lo que publicasen de él, no lo miraba, no miraba la prensa si hablaban de él, no le interesaba. Me contaban los entrevistados que no estaba obsesionado ni con lo que dijesen de él, ni para bien ni para mal. Simplemente él hacía su trabajo y él soñaba, ¿no? Porque presentó en varias ocasiones la renuncia a Juan Pablo II, soñaba con poder pues, volver a dedicarse a lo suyo, que eran los libros, o incluso si no le dejaban volverse a Alemania, al menos ser el bibliotecario del Vaticano, que era lo que él quería. Y Juan Pablo II le dijo muy claro, le presenta la renuncia hasta en 3 ocasiones, y a la tercera le dice, ni te molestes en traérmela porque yo quiero que estés conmigo hasta el final. Y ese final era la muerte, ¿no? Y así sucedió. Qué bueno. La verdad que yo también estoy aprendiendo mucho y más que voy a aprender cuando escuche todos los capítulos, porque además es que tú te has documentado, pero es que ya el trabajo lo has hecho para la gente que podamos aprender sobre ello, ¿no? Y eso es muy, vamos, es muy, muy interesante. Hay un cuarto capítulo que se titula Las mangas del jersey, que me resulta muy original el título y Sí. quiero que comentes un poco el porqué del título de este episodio y también la gran pregunta clave, porque aquí también se trata en este capítulo, ¿no? Porque se intenta dar respuesta, ¿no? A por qué lo eligen si no era uno de los favoritos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos un poco lo que puedas. el tercer capítulo, tampoco yo quiero que la gente lo escuche, que la gente Exacto, escuche El exacto, Papa de la Tormenta, que exacto. Benedicto XVI, El Papa de la Tormenta, son 6 capítulos y me gustaría que la gente lo Pero hay que escuchase. decirlo, pero hay que decir que no tiene nada que ver a cómo lo estás contando ahora, a cómo se escucha. Y Hombre, es que escucharlo es una experiencia. es que escucharlo es una experiencia. Por lo tanto, Mira, yo siempre digo que, bueno, aquí hay un trabajo primero de quien me encarga este proyecto, que es Antonio Rantia, que es el productor ejecutivo, que piensa en mí. A mí me sorprendió que pensase en mí porque yo no soy un experto en Benedicto XVI ni en Ratzinger, ¿no? Pero bueno, me confió en mí, me dio la responsabilidad y he aprendido muchísimo y he redescubierto el personaje. Y luego Germán Palacios, que es el de diseño sonoro, el director de diseño sonoro y hace magia, o sea, lo veréis, o sea, hace magia con el montaje porque te parece que ves, si cierras los ojos y te pones los cascos, te da la sensación de ver las imágenes que se están describiendo y estar en ese momento de la historia, desde el Concilio Vaticano II a la Fumata Blanca, y eso es porque el equipo, o sea, ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho. Por eso es diferente. Escucharlo es una experiencia sonora, al margen de lo que yo puedo avanzar aquí. El tercer capítulo, que es las mangas del jersey, porque seguro que recordáis esa imagen de Ratzinger saliendo al balcón de la Plaza de San Pedro con los brazos así, ¿no? Saludando a todo el mundo y se le ven unas mangas del jersey negras, que claramente tendría que ser blanco, ¿no? Porque el negro queda fatal. Y eso habla de que él, primero, posiblemente no se esperaba ser papa, o que no se esperaba, o que tenía frío y le daba igual cómo salir y quería salir así, y que no se preocupó nunca mucho por su imagen. Él diría, me da igual salir con esto negro, o sea, y es muy llamativo, ¿no? Que donde otros igual, yo qué sé, otra persona habría pensado, voy a salir bien porque es la foto que va a quedar para la historia, a él le da igual y sale así, ¿no? Con esas mangas del jersey. Entonces, en ese capítulo 3 intentamos explicar o responder a una pregunta. ¿Por qué le eligen tan rápido papa? Porque le eligen en solo 2 días, en 4 votaciones, es el cónclave más rápido desde Pío XII, es un cónclave rapidísimo, un visto y no visto. Cuando él sale al balcón, o sea, él no era uno de los favoritos. Prácticamente nadie pensaba que fuese a salir él. ¿Por qué? Precisamente porque era el más expuesto. Era un cardenal ya mayor, 78 años, muy expuesto y con la prensa muy en contra de él, porque le decían que era pues un conservador absoluto, un Panzer Cardinal, y él responde, y él da una homilía, ¿no? No responde, da una homilía en la misa del cónclave que es muy dura, denunciando lo que él ha denunciado siempre, la dictadura del relativismo. Y él hace una homilía, pues analizando los males de la sociedad y de la iglesia en ese momento y la dictadura del relativismo,
que dicen, este hombre no quiere ser papa, porque si alguien quiere ser papa, habría hecho una exposición mucho más positiva, presentándose a él como bueno, no descaradamente, pero que le dejase un poco mejor, ¿no? Él hizo esa denuncia y precisamente solo avanzar una cosa. De los motivos por los que le eligen papa, según muchos cardenales y según lo que me contaba Yago de la Cierva, que era por aquel entonces director de Rome Reports, decía que no quería ser papa. Él no quería ser papa. Y ya se sabe que esto es una vocación, no es una elección, con lo cual, si el Señor piensa en ti, es que ha pensado Él, no que tú has pensado en ser papa, sino que Él te ha elegido, ¿no? Te elige. Y es algo que el Señor te pone en ti esa vocación y te elige y te pone la vocación. No es que tú quieras, no, quiero ser papa para ser influyente. No. Y él no quería serlo. De hecho, él quería ser profesor de teología, como estamos diciendo, o seguir escribiendo, por ejemplo, su trilogía sobre Jesús de Nazaret, que era lo que él quería, acabar la trilogía de Jesús de Nazaret, acabar ese libro que tuvo que acabar ya siendo papa. Vamos, dan más ganas de escucharlo, sin duda, vamos, sí, sí. Em, Porque al final fue un llamado precisamente, ¿no? De ahí esa humildad, ¿no? Con la que no aciertan los medios, ¿no? Quiero decir, que al Siempre final fallan, siempre fallan. vale. Él hablaban de él como un pop maker, es decir, él era como el que podría dirigir el camino, pero nunca ser papa. De hecho, yo hace poco leí un libro que no diré el autor porque me parece feo como decir el autor, porque bueno, planteaba como 20 opciones en un libro escrito en el año 2005 y planteaba como 20 opciones para ser papa y Ratzinger no estaba en ninguna. Y lo he leído ahora y era como 20 opciones y Ratzinger no estaba. De ninguna forma Ratzinger puede ser papa. No lo diré, pues entenderás por respeto al autor, pero me pareció muy gracioso, ¿no? Porque no era uno de los favoritos, sin ninguna duda. Y le eligen y él sale diciendo, soy un humilde trabajador de la viña del Señor. Han elegido a un humilde trabajador de la viña del Señor. Eso lo dice todo. Él era un gigante que se creía muy pequeño, es decir, que no era extremadamente humilde. Que bueno, y luego el tiempo después en su papado hay que recordar también a todo lo que se enfrentó un poco, ¿no? Que también creo que, aunque se escuchará en los capítulos posteriores, también es bueno recalcar y dejar claro todo el tema de su posición con el tema de los abusos, bueno, la traición a Pauleto, pero bueno, sobre todo por lo que los medios también le han dado más fuerte, ¿no? Y que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Que es el tema también de los abusos. Decía Alfred Sonnenfeld, que es un sacerdote psiquiatra alemán, que también hablamos con él y muy amigo de Ratzinger, decía, Ratzinger no es el problema, o sea, Benedicto XVI no es el problema, es parte de la solución o la solución en sí misma al problema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Benedicto XVI, bueno, Ratzinger ya en su etapa de cardenal, Juan Pablo II le cede a él, a su Congregación para la Doctrina de la Fe, todo lo relativo a los abusos, porque se fiaba de él. Y él tiene en el Via Crucis del 2005, 9 días antes de que fallezca Juan Pablo II, eh, él decide que es Ratzinger quien lleva a las oraciones de las meditaciones del Via Crucis. Y Juan Pablo II lo seguía desde su capilla privada, ya muy enfermo. Y Ratzinger ahí dice unas palabras que son tremendas, que dice, habla de la sporchizia, ¿no? Habla de la suciedad, bueno, eso es a lo que se refiere un sinónimo de suciedad en italiano, ¿no? ¿Cuánta suciedad hay en la iglesia, ¿no? Y hace una denuncia brutal precisamente, bueno, a males que puede haber en la iglesia, entre ellos los abusos, el tema de los abusos sexuales, los casos de abusos sexuales que pudiera haber. Y es muy significativo que lo haga él delante de un papa sin ser papa, ¿no? Y entonces eso tuvo una fuerza brutal. Y para hablar un poco de la dimensión que tenía Ratzinger y de cómo en serio se tomaba el tema de los abusos sexuales. Y luego es algo que continúa durante su pontificado. Solo te diré que es el que se reúne con víctimas. Él decide que en todos sus viajes se va a reunir con víctimas, porque la única forma de comprender un poco mejor el problema y de atajarlo es precisamente reuniéndose con víctimas. Y lo hace, y se sienten escuchadas por el Papa. Y es quien decididamente en el año 2010, creo que es, lanza esa carta durísima a los católicos de Irlanda que dice, presentaos ante la justicia. Es injusto que se hable de Benedicto XVI se le relacione con temas de abusos porque es precisamente todo lo contrario. Es un ejemplo más de la desinformación y de la mala información y de la injusticia que se ha cometido muchas veces
con el Papa Benedicto XVI, cuando él era realmente quien actúa de forma decidida y es sin duda quien pone las bases de lo que ha sido luego el pontificado del Papa Francisco luchando contra este mal. Está muy bien recalcar esta parte, quería recalcarla aunque se trata dentro del capítulo, pero bueno, como manera también de dejarlo aquí en esta entrevista, ¿no? Uno de los últimos capítulos ya trata del último viaje, ¿no? Donde se da respuesta al porqué de la renuncia, ¿no? De Benedicto y también preguntarte, ¿no? De la repercusión que tuvo, ¿no? También todo esto para la Iglesia y cómo qué has aprendido tú de esta etapa del último viaje de Benedicto. Bueno, es otra imagen para la historia. La renuncia era sin duda histórica, pero la imagen del helicóptero sobrevolando San Pedro y dirigiéndose a Castel Gandolfo es también otra imagen para la historia, ¿no? Lo contamos en Copa en directo, se rescata ese sonido de la hemeroteca. Bueno, hay que decir que en todos los capítulos se rescatan sonidos de cómo sonó en la cadena Cope. La cadena Cope, para quien nos escuche desde fuera de España o nos siga desde fuera de España, es la cadena, una de las más importantes de España. Y a nivel de iglesia y de información sobre el Vaticano es la más importante sin ninguna duda. Y históricamente una de las grandes vaticanistas era Paloma Gómez Borrero, que posiblemente la gran vaticanista española de siempre y era de la cadena COPE, ¿no? Entonces hay sonidos de todo, del Ratzinger cardenal, del Benedicto XVI Papa, de su elección, de sus grandes frases, y todo están, o dos grandes vaticanistas, o Paloma Gómez Borrero o Paloma García Ovejero, que fue quien cubrió después la renuncia, en este caso la salida de la Basílica de San Pedro. Y luego, por supuesto, Eva Fernández, que es nuestra corresponsal ahora mismo de COPE en Roma, que también ha tenido una parte fundamental en este trabajo, porque todas las entrevistas que se hacen en Italia las ha hecho ella. Y es alucinante también cómo habla de la relación entre los dos papas. Pero bueno, o sea, eso va así, eso más adelante. El caso es que esa imagen, saliendo de San Pedro, ese helicóptero, abandonándolo el Papa, es otra imagen para la historia, ¿no? Intentamos responder a por qué renunció y básicamente se busca respuestas en que la respuesta clara es la desmejoría física, ¿no? O sea, cómo él va haciéndose mayor, empieza a no tener fuerzas y él inteligentemente, como es él, decide que es mejor que se eche a un lado. Él escuchaba a Genswein en una entrevista hace nada que no se esperaba vivir tanto tiempo después de renunciar, y es evidente, ¿no? No se lo esperaba, pero en ese momento toma la decisión porque él se ve mayor y él en el año 2012 en México, que eso lo cuenta en el podcast, sucede una cosa que le marca el hecho de decir que yo ya no tengo fuerzas. No voy a decir nada más, pero en México del año 2012 es lo que sucede por lo que él después nota que no tiene fuerzas para seguir. Y entre otras cosas también estaba, recordaréis, renuncia en el año 2013 y estaba la JMJ de Brasil ese verano. Entonces, una JMJ sin papa no tenía mucho sentido. Simplemente lo dejo Qué ahí y bueno. que la gente ya lo ponga el podcast y así lo escucha. Qué bueno. Y luego, por último, ya el legado, ¿no? Ahí preguntarte un poco, después de haber investigado sobre la vida de Benedicto y haberte documentado tanto en fin, creo que has debido de tener un pequeño máster ahí de la figura de Benedicto. ¿Cómo crees que va a pasar a la historia? Y de alguna manera sus grandes aportaciones para ti, ¿cuáles han sido, no? Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención de haber estudiado el personaje de Benedicto XVI y haber podido entrevistar a tanta gente que le conoció es su humildad, sin ninguna duda. O sea, un gigante que se creía pequeño. ¿Cuántas veces yo mismo, no? Pues me creo, o nosotros nos creemos más grandes de lo que somos constantemente, ¿no? O en cuanto hacemos algo bueno, estamos ahí como, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Él era al contrario. Él era un gigante un genio, un absoluto genio, una de las grandes, todo el mundo coincide, ¿eh? Una de las grandes mentes de la historia de la Iglesia, que probablemente pueda ser nombrado doctor de la Iglesia, si Dios quiere, y, pero era extremadamente humilde. Y de hecho, una anécdota es que cuando llegaba a las JMJ o llegaba a lugares donde había mucha gente, él seguía diciendo a los suyos que no se podía creer que estuviesen como esperándole a él, ¿no? O sea, que evidentemente a quien esperaban era el Señor, él lo decía también, pero que no se podía creer que tanta gente viniese a escuchar sus palabras, ¿no? Y luego, en la rueda de prensa que hacía en los aviones, la tradicional rueda de prensa
que ha continuado luego el Papa Francisco también, él no miraba a los ojos, le costaba mucho mirar a los ojos a los periodistas porque se ponía nervioso, porque había cámaras y se ponía nervioso. Entonces miraba un punto fijo o miraba al suelo y parece increíble que un gigante de la iglesia como era él, el mismo Papa, o ya gigante cuando era el número 2 de Juan Pablo II, tuviese esa extrema timidez, ¿no? Entonces me ha llamado la atención su humildad. Me ha llamado la atención también toda la producción literaria que tiene. Son 3 encíclicas, pero tiene esa trilogía de Jesús de Nazaret, que es brutal, que yo me he leído una parte y es alucinante, se la recomiendo a todo el mundo. Y sobre todo que siempre fue valiente y que siempre dio una respuesta valiente a todas las tormentas que pudo encontrarse en su vida. La primera opción, o sea, la primera decisión fue esperar a que parase un poco y luego tomar una decisión valiente, como en Madrid, como en esa JMJ. Esperar, soportar el chaparrón y luego adoración al Santísimo, decisión valiente, quedarse ahí con los jóvenes, decir que gracias porque nuestra fuerza es mayor que la lluvia, como dijo a los jóvenes. Sin ninguna duda es un gigante de la iglesia, que ha habido, mira, ha habido una periodista, y ya no me enrollo más, Valentina Larraqui, que dice en el podcast una cosa muy interesante. Me siento en deuda con Benedicto XVI. Dice que se siente en deuda porque eh, igual no supo comprenderle, parte de la prensa no fue justa con él, fue un poco injusta, se le pintó como una persona lejana, un conservador, un sin corazón, y es todo lo contrario. Un hombre extremadamente sensible, cercano, con un corazón tremendo, que le encantaba la música, los gatos, y esa, se vendió una imagen del que no era, ¿no? Y sin duda, y muchos ya hablan de un papa santo, ¿no? Si Dios quiere, porque su ejemplo también como papa emérito y la parte final de su vida, haciéndose muy, 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 muy pequeño, eh, dice la Biblia, ¿no? Y lo decía también Alfred Sonnenfeld, uno de los entrevistados. La última vez que lo visitó en el convento Mater Ecclesia, le dio la sensación de estar con un niño. ¿Y qué dice la escritura sobre los niños? Que quien no se haga como un niño pequeño no entra en el reino de los cielos. Pues el Papa Benedicto XVI acabó siendo, decía Alfred, su buen amigo, como un niño. Qué bueno, qué bonita frase para terminar. Bueno, claro, lo último, ¿dónde pueden escuchar? Aunque lo dejaremos en el vídeo perfectamente claro, pero bueno, de palabra, ¿dónde podemos escuchar este maravilloso documental sonoro? Bueno, pues está en cope.es, en la cadena Cope, en la página web de la cadena Cope, ya en la portada seguramente verán algo de Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Pero bueno, si están viendo este vídeo bastante después de que, o sea, dentro de unos meses, pues estará en todas las plataformas digitales. También en cope.es lo pueden encontrar seguro si lo buscan, pero estará en todas las plataformas digitales, es decir, en Spotify, en Evox y hasta en YouTube. O sea, pero sobre todo Spotify. Spotify está muy bien porque además se escucha muy fácil. Benedicto XV Palitos, o sea, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, cadena Cope o buscando Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, ya os van a aparecer ahí todos los capítulos que son completamente gratuitos, por supuesto, y que tienen una duración de unos 15-20 minutos cada uno. Y yo creo que tú que has escuchado alguno ya, se escucha fácil, ¿a que sí? Se escucha muy fácil y de verdad que es una experiencia a nivel documental, es como tú dices, es como si estuvieras viendo la película documental, ¿no? En imágenes, porque claro, el sonido es de tanta calidad y las entrevistas y todo, que de verdad que es una manera muy bonita de acercarse a la figura de Benedicto eh, de una manera muy objetiva, muy periodística y todo basado en datos y en personas que le conocieron. No hay mejor Se testimonio cuentan, que ese. y se cuentan cosas que, para quien lo quiera escuchar, que aunque conozcas a Benedicto XVI, se cuentan cosas que reconocen que no se habían contado antes. O sea, que Exacto, son detalles de su vida o de su infancia o de su etapa exacto. como papa que no se habían contado antes y que se cuentan en este podcast. Y también recordar, bueno, para finalizar, que era necesario, ¿no? Un documento sonoro como el que habéis hecho también, un poco también por justicia, ¿no? Y bueno, pues por conocer de alguna manera, ¿no? Acercar la figura del Papa, un Papa que para muchos se ha percibido como lejano, pero que para nada lo era. Así que también daros las gracias por todo vuestro trabajo y muchísimas gracias, ¿eh? Porque ha sido un trabajazo. No, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo aquí, este podcast, y gracias por mi parte a la cadena COPE por haber pensado en mí. Yo no me habría escogido, pero ellos me lo encargaron a mí y estoy muy contento de haber podido sobre todo redescubrir a Ratzinger.
Pues muchísimas gracias, Israel. Gracias.